Los voltajes en la conexión en estrella. En una conexión trifásica tenemos un voltaje de neutro A de 127, un voltaje de neutro AB de 127 y un voltaje entre línea A y línea B de 220 volts. Y la suma aritmética de 127 más 127 nos da 254 volts. Entonces, ¿por qué nos da 220 volts de A a B? Y la respuesta es sencilla. Porque los voltajes tienen un desfasamiento de 120 grados. Si lo representamos de manera fasorial, el voltaje VAN, el voltaje VBN y el voltaje VCN, y observamos su desfasamiento, podemos observar también que la diferencia entre el voltaje B y el voltaje A no es el doble de los fasores de fase. Y esto es debido a que tiene un desfasamiento de 120 grados y no uno de 180. El voltaje AB será igual al voltaje AN menos el voltaje BN. ¿Y cuál es la magnitud del voltaje AB? Bien, observamos que el voltaje BN es un voltaje negativo, de tal manera que el fasor lo representamos con sentido contrario. Si ese fasor que tiene un ángulo de 60 grados lo trasladamos con ese mismo ángulo a la punta final del fasor A y unimos con una línea del punto neutral al final del fasor menos BN, podemos obtener el voltaje VAB. Ese voltaje VAB que obtenemos ahí es exactamente igual que el voltaje VAB que tenemos abajo. Ahora, ese voltaje VAB cuenta con un desfasamiento de 30 grados respecto del voltaje VAN. ¿Y cuál es su magnitud? Bueno, para poder encontrar su magnitud de ese voltaje VAB, lo que vamos a hacer es segmentar el voltaje en dos partes iguales, trazando una línea perpendicular. Esta línea perpendicular divide el voltaje AB en dos valores que le vamos a llamar X, de tal manera que el voltaje AB será igual a 2X. Ahora bien, ¿cómo calculamos el voltaje AB? El coseno de 30 grados es igual a X por VAN. Despejando X vemos que es coseno, es igual X igual a coseno de 30 grados por voltaje AN. Y esto será igual a raíz de 3 sobre 2 por el voltaje AN. Ahora bien, la pregunta sería, ¿de dónde surge raíz de 3 sobre 2? Esa raíz de 3 sobre 2 surge de un triángulo equilátero que dibujaremos a continuación. Los triángulos equiláteros tienen ángulos iguales y lados iguales. En este caso son de 60 grados. Bueno, en todos los casos los triángulos equiláteros tienen 60 grados. Y sus lados serán de 2 unidades cada uno de ellos. Si partimos el triángulo en dos partes, nos quedará un lado de dos triángulos con un lado de 1 unidad y un lado de 2 unidades y una interrogante en X. Ese lado que desconocemos lo podemos calcular a través del teorema de Pitágoras y podemos ver que el valor de X será igual a raíz de 3. Ahora bien, si tenemos un ángulo de 30 grados, el coseno de ese ángulo será X sobre 2, que será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y X es raíz de 3, entonces será raíz de 3 sobre 2. Regresando a nuestro voltaje AB, vemos que es igual a 2X, de tal manera que sustituimos la X, quedaría raíz de 3 por voltaje de AN. Ahora bien, generalizando, el voltaje VAB será igual a raíz de 3 por el voltaje AN, que es voltaje de línea igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Si tenemos un voltaje de fase de 127 volts, ¿cuál será el voltaje de línea? Será igual a raíz de 3 por el voltaje de fase, que en este caso es de 127 volts, y esto nos dará aproximadamente 220 volts. Hasta la próxima. Gracias.